encontramos nuevamente con el profesor Fernando Wilson, doctor en historia, profesor académico en la Universidad Adolfo Ibáñez, analizando este concepto de soberanía digital. Ya hemos visto todos los trasfondos históricos, qué está pasando en el mundo, pero hoy el mundo está viviendo un nuevo problema, el problema del avenimiento de la inteligencia artificial generativa, que es capaz de generar problemas incluso de destrucción de la democracia, porque la desinformación, las campañas de desinformación en línea son tan perfectas que uno diría, no, esto es real. Entonces se está confundiendo lo de verdad con lo que no es real, y esas crisis pueden escalar a conflictos entre países o a producir un desorden general. Ya hemos identificado un actor estatal, Rusia, que está generando campañas de desinformación. Tenemos el informe del Departamento de Estado que dice que incluso en el continente se generan desde Santiago. Los invito a leerlo. ¿Cómo entonces podemos nosotros mantener nuestra soberanía digital en un espacio donde tenemos actores incluso estatales con todas las capacidades actuando de forma irrestricta? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo definirlo? El primer problema es comprender la naturaleza del desafío, y prefiero hablar de desafío antes que amenaza, precisamente para plantear que esto es un ámbito en el cual hay que tener iniciativa y no esperar a que ocurra algo. En ese sentido también prefiero hablar de ciberseguridad o defensa más que hablar de ciberguerra, que lo limita en un ámbito y que de alguna manera lo deja contenido. Esto es un esfuerzo que requiere una acción coordinada de todos los actores del Estado, multidimensional, y que tiene que actuar también cooperando con el mundo privado y sobre todo el mundo académico, que suele estar más adelantado por motivos naturales, digamos, de simple selección e interés, y generar de esa forma perspectivas que estén absolutamente a caballo de los últimos desarrollos que están ocurriendo en el mundo. Cuestión que hoy día es mucho más fácil que antes, digamos, ya no se trata de esperar a que llegue el libro por buque, sino que simplemente se puede hacer y mantener redes de cooperación lo más amplias posible, porque esto es algo, o este es un ámbito en el cual absolutamente la cantidad genera seguridad, es decir, las redes, la cooperación y la combinación es por lejos el mejor sistema. El ejemplo que usted mencionaba de Estonia es claramente de cómo lo que predomina en esto es más bien la actitud y la velocidad de acción antes que el tamaño, la riqueza. No hay nada más democráticamente repartido que la inteligencia y la estupidez humana, por lo tanto, uniformemente distribuida. Por lo tanto, podemos tener absoluta certeza que en Chile hay personas tan talentosas como las que pueden existir en otras sociedades. Más bien, la pregunta que tenemos que hacernos es más bien, ¿por qué una sociedad como Estados Unidos permite que haya un Steve Jobs, un Elon Musk, que ni siquiera era norteamericano, sudafricano, o un Mark Zuckerberg? ¿Y por qué personas con ese mismo talento en América Latina o en el mismo Chile no consiguen tener ese éxito? O quizás sí lo tienen y no los conocemos. Están limitados a un departamento académico en una pequeña startup o pyme y no han tenido el eco o el posicionamiento. Son líderes mundiales en su área, pero no se los reconoce. Lograr tener esa visión, cambiar el esquema de mirada y luego partir actuando de forma coordinada con los que saben más y comparten nuestros valores. Y aquí viene un elemento que es fundamental y que nos saca un poco del ámbito cyber y nos lleva a la filosofía. Tenemos que entender que en el mundo hay visiones de sociedad, visiones de coexistencia que no son compatibles con una visión occidental democrática centrada en las libertades y que considera la democracia liberal representativa como la mejor forma de gobierno. Eso es perfectamente lícito. Ya desde el año 93 tenemos a Huntington escribiendo El choque de las civilizaciones. Antes podemos retroceder a Hobsbawm, pero una vez que uno reconoce eso, tiene que entender que el mundo cyber le entrega herramientas y oportunidades que son distintas dependiendo del marco cultural que uno tiene y también de los desafíos políticos inmediatos. Uno tiene que buscar sociedad y cooperar con aquellos que piensan igual que nosotros y tratar de acercarse de manera honesta con aquellos que quizás no piensan tanto para establecer redes de cooperación de la manera más estable y clara posible. Pero teniendo claro que van a haber otros, y aquí viene el gran problema del concepto soberanía, que es que hay actores no estatales que son extraordinariamente poderosos y de los cuales ya tenemos algunas señales actuando. ¿Como cuáles, por ejemplo? No, la red Anonymous, por ejemplo. Ya ha demostrado tener una capacidad de intervención que es extremadamente potente. Si bien sobre áreas comparativamente reducidas, sus hackeos son más bien a plataformas abiertas de comunicaciones públicas, hackean sitios gubernamentales, etc. No tienen una capacidad para entrar más profundamente, pero ya está claro que Corea del Norte e Irán patrocinan mafias de estafas bancarias y phishing. Eso ya se ha demostrado.
Bueno, aquí en Chile fue el grupo Lazarus, Corea del Norte, que Exactamente. trajo el 2018 los recursos del Banco de Chile. O sea, Exacto. ya hemos tenido ataques de estos actores. Iba exactamente a ese actor, precisamente mostrando cómo eso ya ha ocurrido en Chile. Por lo tanto, por eso es que esto es fundamental, no encasillarlo solamente en el ámbito de la defensa y lo militar, sino que entenderlo en el ámbito mucho más amplio de la seguridad. Y en ese esquema, la cooperación de distintos actores, que van mucho más allá de las meras policías, se requiere para comprender un universo multidimensional que además muta con tanta velocidad como se van inventando defensas contra él. Por lo tanto, esto no hay que pensar que se va a hacer una enorme invención y vamos a estar seguros, sino que hay que entenderlo como un proceso de flujo en el cual toda victoria es provisoria y afortunadamente también toda derrota también lo es. Por lo tanto, hay que más bien reducir los rangos de riesgo y entender que esto es un caso clásico de hay que integrarse a este sistema, comprenderlo, antes que el sistema nos integre bajo sus propias reglas, digamos, y terminemos rehenes de quién sabe qué tipo de grupos. De alguna forma, aquellos grupos o aquellos actores estatales que actúan sobre esta situación son quizás más predecibles, porque tienen objetivos nacionales más bien reproducibles. Son los rimlands, son las fronteras de estos mundos, donde se combinan intereses ideológicos, intereses culturales y económicos, donde tenemos casos actuando. Usted mencionaba el caso del grupo Lazarus, donde hay un afán de beneficio económico directo, pero también de beneficio económico a Corea del Norte, patrocinio y ensayo y desarrollo de una herramienta que Corea del Norte, en el peor de los casos, lo considera como parte de su dispositivo de defensa. Es una herramienta que in extremis podría incluso tener un uso militar. Mientras tanto se entrena robando. Vaya forma de entrenarse. Y vaya forma de entrenarse. Entonces, esto nos recuerda de alguna forma el mundo medieval, donde efectivamente teníamos señores de la guerra que podían en algún sentido servir al emperador y podían convertirse derechamente en líderes, con ducators o en duxes. Yo siempre recuerdo el caso de Gatamelata, el gato meloso en Milán, que tiene una magnífica estatua. Él no se hacía llamar dux con ducator ni nada por el estilo, sino que simplemente que le dijeran el general. Bueno, eso es lo que estamos viendo. De hecho, la historia nos ayuda mucho en el tema marítimo, incluso las estrategias uno las podría ocupar. Teníamos los corsarios y los piratas, o sea, gente que tenía autorización estatal y otros que estaban... Y una vasta gama entre ellos. De hecho, una línea historiográfica de un historiador, Angus Constant, que ha dedicado su carrera a estudiar las diferencias, porque, por ejemplo, los filibusteros franceses se sentían parte del esfuerzo católico francés contra los protestantes ingleses en el Caribe. Se ofendían profundamente que les dijeran pirata, siendo que no tenían sanción alguna. Ellos más bien hacían una adscripción ideológica, pero atacaban sin patente de corso, sin carta de marca, sin nada. Esto es lo mismo que ocurre en este escenario, donde tenemos un ancho mundo, donde hay una multitud de usuarios pacíficos, como pudieran ser colonos o navegantes tranquilos, y tenemos también todos estos bandidos que pueden ser estupendos aliados o espantosos enemigos, dependiendo de las circunstancias, los intereses, la amenaza y la percepción. Es un mundo líquido y por eso fascinante. Yo digo gaseoso, porque está en un estado que es difícil de contener y además se expande. Pero si tomáramos en comparación qué están haciendo algunos países para desarrollo de capacidad estratégica, especialmente en el mundo que estamos hablando, seguridad, defensa, para poder garantizar cierta soberanía digital. ¿Qué elementos uno podría encontrar como que hay en común o qué ejemplos de países son interesantes de considerar? A ver, Gran Bretaña y los 5 aliados, los Five Eyes, los 5 aliados anglosajones, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, de alguna manera tienen el liderazgo. Y el primer concepto que ellos plantean es que en la soberanía digital no existen las fronteras, que puede parecer contraintuitivo, pero es una acción en la que hay que entender que en el mundo cyber no existen las fronteras, no existen los ámbitos, todo ese universo es de interés para todos los actores. Una vez que uno entiende eso, uno puede pasar a una definición británica muy particular, que es que uno no está combatiendo a enemigos, uno está combatiendo a actitudes. Es decir, a uno le interesa más bien lo que, o los que, o incluso la inteligencia artificial, que está haciendo cosas que no estoy dispuesto a tolerar. Y en ese plano de acción, uno más bien establece patrones de acción, rayas en la arena, de qué es tolerable y qué no.
Y es en ese tipo de actitudes y en el consenso respecto a esas conductas no admisibles que se producen las alianzas y comienza a definirse un escenario. De alguna manera, las democracias liberales occidentales han llegado a un consenso grueso. Peter McFarlane, un especialista cyber británico, planteaba en una reunión que tuvo lugar el año pasado, precisamente de ciberdefensa, nada menos que en Bletchley Park. Que quebraron la máquina sede, Enigma. Exacto, la sede del programa Ultra, digamos, que es infinitamente más complejo que lo que se presenta. Con Alan Turing, que es genio de la inteligencia artificial. Y cuyo principal rol fue precisamente inventar los primeros computadores Colossus para quebrar los rotores Enigma. Pero en esa reunión lo que se hizo fue básicamente sincerar, aunque quizás demasiado anglosajonamente, los do's and don'ts. Es decir, comenzar a definir los ámbitos de qué es lo tolerable, lo estimulable y lo contraatacable o, digamos, inaceptable. Una vez que ya comienzan a definirse esos consensos, que son públicos, digamos, están en las actas del simposio, están abiertamente disponibles para todo el mundo, uno puede encontrar con que, me atrevería a decir, todos serían perfectamente aceptables para la República de Chile. Por lo tanto, uno podría comenzar a pensar que ahí hay un grupo, sin excluir necesariamente a otros, que ya comienza a ofrecernos miradas y visiones que podrían ser compatibles. ¿Cómo vamos a manejar eso? Naturalmente este es un mundo que se mueve en las sombras y por lo tanto requiere un grado de discreción importante. No corresponde en este momento partir a voz en cuello en la plaza pública exigiendo que se diga si estamos incorporándonos a los consensos de Bletchley Park o no, pero me llamaría profundamente la atención que nadie en Chile se haya fijado en ello y que no tengamos una acción en eso. Por lo tanto, yo comenzaría a pensar que comenzar a ver este tipo de actitudes, comenzar a definir, comenzar a unirnos con like-minded countries, con países que piensan como nosotros, podría ser una muy buena actitud. Y un segundo elemento tiene que ver con la cooperación público-privada con actores de la academia y de la innovación que están desarrollando actividades específicas en ámbitos particulares. Por ejemplo, la gran minería del cobre, tanto pública como privada, es un centro de interés estratégico para Chile que está más allá de toda discusión y debate. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo Codelco o las grandes compañías mineras para generar protección? ¿De qué manera pueden cooperar? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que necesitan y qué es lo que nos pueden dar? De la misma forma, ¿cómo están trabajando los servicios básicos dentro de la sociedad? El estallido social que ocurrió hace poco menos de 5 años atrás nos mostró severas deficiencias y severas vulnerabilidades en servicios críticos de carácter material, supermercados, etc. Bueno, comunicaciones. ¿Puede funcionar un hospital separado de la red? Gran Bretaña sufrió un hackeo al National Health System, al FONASA británico que controla todos los hospitales, y estuvieron durante 10 horas detenidos hasta que aceptaron pagar 250.000 libras esterlinas a los hackers, en este caso totalmente privados, precisamente ubicados en el este de Europa, una acción netamente criminal, porque la clave del negocio era que pedían poco y la amenaza era demasiado grande, y cedieron frente a eso. Eso significó que no hubo operaciones, no pudo registrarse pacientes, un niño que llegó con una astilla en un dedo no pudo ser atendido porque no existían las autorizaciones para sacar la pinza estéril y poder sacársela y ponerle el desinfectante. Es decir, todo el sistema estaba digitalizado en una profundidad que era el orgullo del National Health System y que se convirtió en su principal vulnerabilidad. Esos son riesgos que el mundo latinoamericano tiene obviamente de manera mucho mayor. Y quizás sería la época, el momento de comenzar a indexarlos de manera holística y de manera integrada, pero fuera, y eso en el momento que vivimos es particularmente compleja, fuera de la política contingente. Esto no es un tema de ellos o nosotros. Quizás podría ser una magnífica oportunidad de generar nuevamente un nosotros respecto a desafíos y potenciales, respecto a un elemento de estas características. Bueno, eso es lo interesante de este debate, construir conocimientos, qué bueno citar cosas concretas. Vamos, y en la última parte, a ver lo que viene, el futuro, pero partiendo de la base de lo que es determinar atribución. ¿Cómo se puede determinar quién realmente está detrás de un ataque? Y los ataques falsa bandera que se pueden producir y que pueden producir confusión. No se vayan, síganos.